En esta imagen vemos dos personajes venezolanos que son Simón Bolívar y Hugo Chávez, acompañados de ese personaje universal, no solamente cubano, que es el líder Fidel Castro. Como todo el mundo sabe, estos tres personajes trajeron la primera y la segunda independencia a gran parte de América Latina. Cambiaron así el destino económico y político del continente. En esta nota vamos a analizar brevemente cómo lo hicieron. En primer lugar, vemos que Simón Bolívar, hace más de 200 años, como buen masón que era, un estudioso de las ciencias sociales y de las ciencias del espíritu, fue no solamente un sabio y un científico, sino también un apóstol que se sacrificó por la libertad y la justicia de millones de personas en América Latina. Él estudió los ciclos, el movimiento, las leyes del movimiento, no solamente de la filosofía, sino de la historia, de la ética, de la economía, del Estado, de la política, de las ideologías, de la conciencia, del espíritu, etcétera, etcétera. Y por lo tanto él sabía perfectamente que América Latina, ya los estados estaban maduros para no tener que depender de ningún tipo de imperios. La libertad y la independencia ya estaba madura, ya sea había que liberarse ya sea de imperios españoles, imperios norteamericanos, y que América Latina debería ser dueña de su propio destino. Posteriormente, en el siglo XX, a finales del siglo XX y del siglo XXI, la mayoría de los dirigentes de América Latina, excepto Colombia, se dieron cuenta de la necesidad de aumentar el tamaño, la financiación y las funciones del Estado, ya que el exceso de mercado, el exceso de capital y medios de producción en manos de particulares había producido un gran estado de injusticia social. Lo lograron nacionalizando los recursos naturales, los recursos de subsuelo, como son el petróleo, el oro y los minerales. Y adicionalmente a estas medidas se impusieron controles para las ganancias del sector privado, ya que estaban abusando de los sectores menos favorecidos. De esta forma se logró un equilibrio entre Estado y sector privado en proporciones que van aproximadamente del 50 y 50, 60 y 40, etcétera, etcétera, para lograr así un socialismo del siglo XXI, que no es otra cosa que la economía mixta, que está trayendo mayor justicia social a la mayoría de los países de América Latina. Esta es la grandeza de estos personajes. Supieron ver los ritmos sociales, los ritmos de los medios de producción, y actuaron sobre la realidad para cambiarlos, para traer mayor justicia social, cosa que no se ha podido hacer en unos pocos países que faltan por hacer este tipo de reformas sociales, sobre todo en Colombia.